Me ignoraron durante un mes, así que me fui. Años después, vio en quién me había convertido. Rebecca deslizó el bol de ensalada sobre la mesa sin mirarme. Se detuvo justo antes de mi codo, como si yo no fuera una persona, sino un espacio que había que sortear. Denise se rió de algo en su teléfono y dijo, «Dios mío, ¿viste lo que publicó Julie?» Rebecca resopló. Sí, su prometido es como 10 años más joven que ella. Es un poco triste. Abrí la boca ligeramente para preguntar cómo había ido la reunión con el servicio de catering, pero Denise se levantó antes de que pudiera pronunciar la primera palabra y dijo, «Becca, ven a ayudarme con el postre». Nadie dijo, «Con permiso». Nadie siquiera me miró. Esa fue la tercera cena de la semana en la que me sentí como un fantasma con latido. Sé lo que estás pensando. ¿Qué hice? ¿La engañé? ¿Grité? ¿Dejé de intentarlo? No. Era aburrido. Pagaba las facturas. Arreglaba los fregaderos. Me enorgullecía en silencio de los cambios de aceite y de las declaraciones de impuestos correctamente presentadas. Me volví invisible por ser confiable. Así es como empieza. No con portazos, sino con el silencioso arrastrar de sillas que ya no te miran. Lo último que Rebecca me dijo esa semana, directamente a mí, no cerca de mí, fue, ¿de verdad vas a usar eso para ir a la florería? No un ¿cómo estás, papá? No un gracias por llevarme. Solo eso. Ojalá pudiera decir que fue repentino, que hubo una pelea o un momento de traición. Pero no, el aire simplemente dejó de llevar mi voz a sus oídos. Una noche, llamé a la puerta de nuestro dormitorio. Sí, mi propio dormitorio. Porque llevaba 2 semanas en la cama de invitados, y pregunté en voz baja, ¿todavía quieres que participe en la planificación? Denise no levantó la vista de su portátil. Bueno, tú quieres participar. Y eso no era una pregunta. Era una trampa. Porque si decía que sí, me acusarían de querer controlarlo todo. Si decía que no, me acusarían de que no me importaba. Me quedé allí como un idiota, con la boca abierta, hasta que ella suspiró dramáticamente, murmuró unas cifras y cerró el portátil. Conversación terminada. Fue entonces cuando revisé la tablet de Rebecca que se cargaba en la encimera de la cocina y lo vi. Un chat de grupo con Denise, Rebecca y sus 2 damas de honor. Una captura de pantalla de mi comentario de confirmación en la invitación online. Mi nombre rodeado con un círculo. Está intentándolo de nuevo, escribió Rebecca debajo. Pronto se rendirá. Emojis de risa. Una de ellas incluso había dicho, no aguantará ni el mes. Fue entonces cuando algo en mí no solo se rompió, se evaporó. Como si la versión de mí que ellas creían que era, el hombre demasiado soso para darse cuenta de que estaba siendo borrado, fuera solo una vieja fotografía que alguien dejó al sol demasiado tiempo. Y oye, ya que más del 97% de los que estáis escuchando ahora mismo no habéis pulsado el botón de suscripción, quizá deberíais hacerlo. Ayuda al equipo a seguir desenterrando historias como esta. Y creedme, se pone mucho más oscuro. Volvamos a ello. No dije nada esa noche. No grité. No las confronté. Simplemente me senté a la mesa y terminé de cargar el lavavajillas mientras Denise escribía animadamente a alguien desde el sofá y Rebecca practicaba su discurso de gracias por venir en su teléfono, como si yo no existiera. Pero esto es lo que no sabían. Hacía 2 meses que había dejado de hacer depósitos directos en nuestra cuenta conjunta. Abrí discretamente un apartado de correos diferente. Usé una VPN para investigar abogados en 3 estados distintos. Vendí mi participación en la consultora que nadie recordaba que ayudé a construir. Transferí las ganancias a un fideicomiso de holding silencioso, gestionado a través de un viejo amigo de la universidad que me debía un favor. Esa noche, mientras ellas veían un reality show de novias, yo las observaba a ellas, no como un marido, sino como un hombre que recopila pruebas para una adquisición hostil. Recuerdo que Denise levantó la vista una vez y frunció el ceño. ¿Por qué me miras fijamente? Sonreí. Solo admiro la vista. Ella puso los ojos en blanco y volvió a su programa. No tenía ni idea de que me refería a mi vista de lo que estaba dejando atrás. Para entonces, ya sabía la fecha exacta en que me iría.
Simplemente aún no se lo había dicho. Me fui a las 4:03 de la madrugada, no por sentimentalismo, sino porque a esa hora es menos probable que los perros del vecindario ladren y los corredores aún no han empezado. Mi maleta, de carcasa dura de grado militar, negro mate, hizo exactamente 2 clics al golpear el forro del maletero. La cerré suavemente. No un portazo, no un golpe, simplemente final. La casa estaba en silencio. No del tipo pacífico. Del tipo inquietante, como si lo supiera. Denise había dejado una copa de vino en la encimera otra vez. La miré más tiempo del que debería. Un pino o a medio terminar, una mancha de pintalabios. Nunca limpiaba lo que ensuciaba cuando bebía. Pero antes, cuando le importaba ser una esposa, al menos la enjuagaba. Dejé mis llaves a su lado. Hubo un momento, breve y estúpido, en el que pensé que debería dejar una nota. Quizás algo profundo, algo digno de una película, como algún día lo entenderás. Pero no les debía poesía. Les debía ausencia. Así que, en su lugar, abrí el cajón de la cocina, saqué el manual del sistema de seguridad, desactivé todas las cámaras interiores, reinicié el wifi y borré la aplicación de mi teléfono. Sin migas de pan. Luego abrí mi cartera, saqué la última tarjeta de crédito conjunta que quedaba, técnicamente la suya, y la corté por la mitad. La dejé en la encimera junto a las llaves. Una pequeña fila perfecta. Llave de la casa, llave del coche, plástico triturado. 3 pedazos de mí que ya no podían usar. La niebla afuera era densa, como si el mundo no quisiera ser testigo de lo que estaba haciendo. Bien, que mirara para otro lado. El salpicadero se iluminó. Mi nuevo teléfono de prepago vibró una vez. Una actualización automática del buzón digital en Montana. Dirección de marcador de posición. Limpia, remota, legal. Desactivé las notificaciones. No necesitaría recordatorios. Conduje exactamente 22 minutos hasta un estacionamiento de larga estancia a las afueras de un aeropuerto regional. Aparqué, caminé hasta un autobús de enlace, luego a una terminal, y luego a una puerta de embarque donde entregué un pasaporte que Denise no sabía que existía. Uno de mi época como consultor en el extranjero, mucho antes de que el matrimonio me enseñara con qué facilidad la gente puede dejar de ver al hombre que hace que las cosas funcionen. ¿Alguna vez has notado cómo te mira la gente cuando estás solo en un aeropuerto? Si eres un hombre con canas en las sienes, vestido demasiado sencillo para ser rico pero demasiado pulcro para ser pobre, te miran como si estuvieras en medio de algo, una escala, un error. Me gustó eso. Hizo que el siguiente movimiento fuera más fácil. El vuelo duró 5 horas, lo justo para finalizar la transferencia de activos de la venta de mi consultoría al fideicomiso. Lo hice desde un portal seguro en el avión. La mujer a mi lado me preguntó si trabajaba en finanzas. No, dije, solía trabajar en mantenimiento. Se rió cortésmente y volvió a su revista. Eso es lo que pasa con la gente. Solo buscan significado cuando les ofreces misterio. De lo contrario, te dejan desaparecer a plena vista. Cuando aterrizamos, mi chofer ya estaba esperando. Ex-fuerza aérea, retirado, sin hacer preguntas. Me llevó 90 minutos hacia el norte, a un valle boscoso donde había alquilado una cabaña privada, totalmente pagada, con 3 años de antelación, bajo el nombre de una LLC disuelta. Me preguntó, ¿espera visitas? Dije, solo fantasmas. Esa noche dormí por primera vez en 31 noches. Sin pasos en el pasillo. Sin toses pasivo-agresivas desde el otro lado de la pared. Sin el zumbido fluorescente de la pantalla de su teléfono iluminándose mientras yo fingía que no me importaba. Solo oscuridad. Solo silencio. Solo yo. A la mañana siguiente, mi nombre ya no estaba en ningún registro público que pudiera alcanzar. El registro de vehículos actualizado. Redes sociales borradas. El registro de votantes anonimizado a través de un apoderado legal de privacidad en Delaware. No era ilegal, solo un inconveniente para ellas. Denise llamó una vez. Mi número ya no existía. Rebecca envió un mensaje al chat de grupo. No sabía que yo había hecho una captura de pantalla y la había guardado. No publicaron nada de inmediato.
Ningún pánico en Instagram con un ¿dónde está? Ninguna alerta de marido desaparecido. Porque eso habría requerido admitir que yo importaba. Y por ahora, era más fácil para ellas fingir que estaba enfurruñado en algún lugar, esperando que me suplicaran que volviera. No sabían que no me estaba retirando. Me estaba reiniciando. Silenciosamente, metódicamente, y a diferencia de ellas, yo siempre leo la letra pequeña. 3 días después de mi desaparición, Denise organizó una noche de vinos como si nada hubiera cambiado. Su pequeño y selecto círculo, 2 madres yogis, una exdirectora de recursos humanos convertida en coach de vida y la cuñada de alguien con un descuento en Botox, se sentó alrededor de nuestra mesa de comedor de madera reciclada, bebiendo Chardonnay e intercambiando susurros como si estuvieran audicionando para una nueva versión de Mujeres desesperadas y a la defensiva, en Netflix. Ni siquiera lloró, le contó más tarde una de ellas a un amigo en común. Solo dijo, bueno, parece que finalmente se quebró. Al final de esa primera semana, la historia oficial ya circulaba. Abandoné a la familia. Sin contexto, sin detalles, solo una vaga mancha de fragilidad masculina. Servida fría con queso brie. No pudo soportar la presión, le dijo Denise a su instructor de pilates. Nos hizo, ghosting, le dijo al vecino que preguntó por la ausencia de mi coche. Cuando Rebecca publicó una foto en blanco y negro con filtro de ella y Denise con el pie de foto más fuertes juntas y un corazón roto, supe que estaba empezando a calar. Las narrativas son poderosas, especialmente aquellas que te convierten en el héroe por defecto. Denise no gritó sobre la traición. Suspiró. No se enfureció. Parecía herida. Así es como se gana la simpatía social. No agitando los brazos, sino enmarcando la situación. Y ella era una maestra en eso. Rebecca, por su parte, no dijo mucho al principio, pero 2 semanas después, sus amigos comenzaron a ver pequeñas grietas. Preguntaban, espera, ¿tu padre simplemente se fue? Sin decir nada. Ella asentía, con los ojos vidriosos. Sin previo aviso, sin peleas, simplemente se fue. Dejó una nota. No, ni siquiera un mensaje de texto. La mesa del brunch exhalaba colectivamente, a partes iguales lástima y escándalo. Ella lo interpretaba bien, con la cabeza inclinada lo justo para parecer aturdida, pero no dramática. Pero por dentro, imagino que se retorcía. Porque cuando mientes, no se trata solo de las palabras. Se trata de lo que no está sucediendo. Las tarjetas bancarias no se reactivaban. El acceso al fondo para la universidad había desaparecido. Incluso la cuenta de Netflix no se renovó. Y cuando Rebecca intentó iniciar sesión en la aplicación de planificación que habíamos creado juntos para la boda hecha a medida porque una vez trabajé en UI/UX para una empresa de tecnología de eventos, recibió un educado error, esta suscripción ha sido cancelada por el titular de la cuenta. Sin aviso, sin copia de seguridad, sin más datos como servicio. Para la tercera semana, Denise estaba al teléfono con mi antiguo representante de RRHH en Greystone Analytics. Lo sé porque ese representante me reenvió el registro de la llamada, extraoficialmente, como un favor. Preguntó si habías cobrado tu plan de pensiones, 401k, dijo él. Quería saber si estabas teniendo un colapso mental. ¿Qué le dijiste? Se rió. Le dije que estabas en un año sabático indefinido. Eso es todo lo que necesitaba saber. Denise debió de estar encantada con eso. Año sabático indefinido es el código corporativo para agotamiento, divorcio o desaparición. Lo suficientemente vago como para sugerir un trauma. Lo suficientemente específico como para sonar a hecho. Y lo más importante, legalmente blindado. Intentó llamar al abogado que se encargó de nuestro testamento. Sin respuesta. Intentó iniciar sesión en el portal bancario en línea. Acceso denegado. Le envió un correo electrónico a mi hermano, con quien no había hablado en más de un año, y le preguntó si había tenido noticias mías. Él respondió con 2 palabras, últimamente no. Al final del mes, la narrativa se estaba volviendo más difícil de mantener. Solo puedes llorar abandono durante un tiempo antes de que la gente empiece a hacer preguntas logísticas. Rebecca tuvo que cambiarse al plan de seguro de Denise. Denise tuvo que usar su propia línea de crédito para el depósito de la boda.
Y cuando la florista preguntó por el cheque final, Denise murmuró algo sobre reestructuración de activos. Mientras tanto, mi huella digital se evaporaba. LinkedIn eliminado. Twitter borrado. Facebook, nunca lo usé. Victoria fácil. No dejé ningún rastro de desesperación, ninguna miga de compasión, solo un espacio en blanco. Y eso es peor que un adiós. Deja que la gente invente uno. En un brunch un mes después, una de las amigas de Rebecca le preguntó si creía que yo estaba, ya sabes, bien. Ella dudó, parpadeó y dijo, creo que tuvo una crisis de la mediana edad. Oh, respondió la chica, apuñalando su tostada de aguacate. ¿Como con una motocicleta o algo así? Rebecca sonrió tensamente. No, con silencio. Pero el silencio, en las manos adecuadas, es estrategia. Porque mientras ellas daban forma a la historia, yo estaba dando forma a otra cosa. Una identidad completamente nueva, construida no en la huida, sino en la precisión. Mi tiempo en la cabaña no fue para deprimirme. Fue para reconstruirme. Silenciosa e implacablemente. Y no estaba solo. Pero esa parte no la descubrirían hasta mucho, mucho más tarde. Todo comenzó con un inicio de sesión fallido. Denise intentó acceder a mi cuenta de pensión un jueves lluvioso. Todavía tenía el viejo marcador guardado en su navegador. Introdujo mi número de seguridad social, su fecha de nacimiento, su contraseña favorita. Nada funcionó. Restableció, comprobó las credenciales de nuevo, y seguía sin funcionar. Intentó llamar a la línea de ayuda, pero después de verificar su identidad y relación, la mujer al otro lado respondió, lo siento, señora Jennings, pero usted no figura como contacto autorizado. ¿Qué quiere decir con que no figuro?, espetó ella. Soy su esposa. Pausa. No tenemos registro de eso en nuestros archivos, señora. Denise colgó sin despedirse. Ese fin de semana, organizó una pequeña reunión de vino y planificación para Rebecca y el séquito nupcial. Alguien bromeó diciendo que necesitaría usar los fondos de la pensión de Mark para ayudar a cubrir el arco floral. Denise, con su habitual media risa y su sonrisa de copa llena, lo descartó. Oh, eso no es un problema. Ya está solucionado. No lo estaba. Porque 2 días después, su propio abogado la llamó. Con voz cautelosa. El tipo de voz que la gente usa cuando camina de puntillas sobre un campo de minas en tacones. Hay un problema, dijo él. ¿Qué tipo de problema? Investigué un poco después de que me enviaras los documentos del plan. ¿Tu marido? Bueno, es marido si ha presentado algo recientemente. No lo ha hecho, le interrumpió ella, ¿verdad? Bueno, independientemente, hace años, estableció un fideicomiso en vida. Fuera del Estado, con cláusulas de privacidad blindadas. Y no me refiero a cláusulas estándar. Me refiero a capas de cortafuegos, cláusulas del tipo, quemar después de leer. No estás en él. No estoy en él, repitió ella. Pero soy. Él no lo haría, no puede. Puede, y lo hizo. El fideicomiso posee todos los activos principales, las acciones de la consultora, las sociedades inmobiliarias, incluso la pensión, todo canalizado a través de él. Eso es ilegal. No lo es. Lo hizo de forma limpia. Incluso inteligente. La estructura del fideicomiso es anterior a vuestro matrimonio por unos 6 meses. Eso no es posible, susurró ella. Pero su voz ya se estaba quebrando. Ah, y hay una cosa más. El fideicomiso sí incluye a Rebecca, pero es condicional. Condicional. Según el documento, ella recibe acceso al cumplir 3 criterios. 1. Completar un título, cualquier título, incluso uno de asociado. 2. Mantener un empleo a tiempo completo durante un año completo. Y 3. Él dudó. 3. ¿Qué? 3. Establecer una prueba de residencia independiente durante más de 18 meses consecutivos sin ayuda financiera tuya. Silencio. Denise estaba de pie en su cocina, la copa de vino olvidada en la encimera, los ojos fijos en la pared como si la hubiera traicionado personalmente. Finalmente logró respirar.
Entonces, ¿me estás diciendo que predijo que ella seguiría aquí a los 26, sin trabajo, sin contrato de alquiler y sin carácter? Yo no te estoy diciendo nada, Denise. Él lo está haciendo. Colgó. Por primera vez desde que me fui, Denise no estaba enojada. Estaba desconcertada. Porque todo lo que pensaba que tenía en reserva, todos los planes de respaldo, los colchones de emergencia, la palanca de negociación no solo había desaparecido. Nunca había existido. Llamó a mi antiguo abogado 3 veces esa semana. Nunca respondió. Envió una carta formal. Sin respuesta. Rebecca también lo intentó una vez. Obtuvo la misma respuesta: no podemos verificar que este fideicomiso exista bajo ninguno de los nombres que ha proporcionado. Y ese era el punto. El fideicomiso no figuraba a nombre de Mark Jennings. Figuraba a nombre de un alias de holding vinculado a una consultora retirada, formada cuando yo todavía volaba internacionalmente. Mucho antes de que Denise supiera siquiera en qué brazo llevaba el reloj. No estaba escondiendo dinero. Estaba escondiendo mi intención. Verás, algunos hombres planean su jubilación. Yo planeé mi evacuación. En mi cabaña, leí los documentos del fideicomiso de nuevo. No porque lo necesitara, sino porque quería recordarme a mí mismo que no había reaccionado. Me había preparado. Cada cláusula era quirúrgica. Cada condición, merecida. Incluso la redacción, en caso de distanciamiento familiar, desapego emocional o abandono de la obligación recíproca, todos términos que mi segundo abogado había elaborado cuidadosamente. Le pagué en criptomonedas respaldadas por oro. Él sonrió cuando lo hice. De vuelta en los suburbios, Denise intentó recuperar el control de la narrativa. En el brunch, les dijo a las chicas, nos engañó. Debió contratar a algún tiburón extranjero para reescribirlo todo a mis espaldas. Pero cuando su abogado le envió las revisiones con fecha y hora y los registros de los documentos, se quedó en silencio. Las fechas no mentían. Los cimientos se habían empezado a poner hacía 5 años, antes de las cenas frías, antes de los planes de boda. Antes de que Rebecca dijera, pronto se rendirá. Denise finalmente entendió, yo no me había rendido. Había optado por salir. Y nada de lo que ella construyó sobre esa ilusión iba a durar. Se suponía que era una publicación sin importancia, solo otro cuadrado cuidado de batidos, niebla de montaña y hashtags de iluminación. El tipo de contenido que nadie mira realmente hasta que incendia tu vida. Una prima lejana de Denise, Sara o quizás Stephanie, nadie lo recuerda porque vive de harina de almendras y yoga con cabras, subió un carrusel de su retiro transformacional en la Columbia Británica. Estaban los sospechosos habituales, fotos de senderos cubiertos de musgo, selfies en cascadas, una foto de sus piernas frente a una fogata con el pie de foto Sanar se ve así. Pero la sexta diapositiva, esa fue la que abrió una grieta. Mostraba una sala llena de gente en sillas de suelo ergonómicas, todos mirando a un hombre alto y delgado con un jersey negro ajustado y pantalones gris pizarra. A medio gesto, con una postura segura, sin notas, solo presencia. El pie de foto decía, increíble discurso de apertura de MJ. Nunca había conocido a un orador que hiciera que el silencio se sintiera como una estrategia. Denise casi deja caer el teléfono. Hizo zoom 2 veces y luego exclamó, ¿es él? Rebecca estaba al otro lado de la habitación, hojeando catálogos de novia, escuchando a medias. ¿Qué? Denise le giró la pantalla. Es tu padre. Rebecca cogió el teléfono, entrecerró los ojos y no dijo nada. Habían pasado 3 años. 3 años de teorías susurradas y medias verdades, de fingir que habían sido ellas las abandonadas, mártires de algún misterio. Habían construido toda una mitología en torno a mi desaparición. Y ahora, ahí estaba yo, reinventado casualmente, de pie frente a una docena de extraños entusiastas, pareciendo 10 años más joven y unos 9 kilos más delgado. Rebecca hizo zoom más de cerca. No había lugar a dudas. El pelo canoso, ahora más sal que pimienta, estaba bien cortado. Los hombros echados hacia atrás, como alguien que no tiene nada más por lo que disculparse. No parecía un hombre escondido. Parecía un hombre que ya no necesitaba ser encontrado. Denise, por supuesto, empezó a entrar en pánico inmediatamente. ¿Por qué en la Columbia Británica?
¿Qué demonios hace dirigiendo retiros? ¿Por qué se ve tan engreído? Rebecca todavía no había dicho nada. Más tarde esa noche, después de que Denise se fuera a la cama enfadada, murmurando algo sobre narcisismo y sectas, Rebecca se sentó sola en la isla de la cocina, con una copa de vino sin tocar. Miró esa imagen durante mucho tiempo, no con ira, ni siquiera con confusión, sino con algo más, algo que rayaba en la curiosidad. Porque en el fondo, una parte de ella recordaba al padre que una vez le enseñó a programar en JavaScript antes de ir a la escuela. El hombre que le construyó un sitio web privado para su 16º cumpleaños para que publicara su poesía. Recordaba cómo solía dejar notas adhesivas con citas de filósofos en su espejo. Cuando ya no te perturba la opinión de los demás, has encontrado tu poder. En aquel entonces, ella había puesto los ojos en blanco. Ahora, se preguntaba si esa cita había sido más una advertencia. A la mañana siguiente, imprimió la foto y la deslizó en una carpeta de planificación de la boda que Denise nunca se molestaba en abrir. No dijo por qué, pero 2 semanas después, hizo algo que ni su madre ni nadie más esperaba. Rastreó el apartado de correos de un antiguo formulario que él había rellenado cuando ella solicitaba ayuda financiera. Era una posibilidad remota, desactualizado, probablemente caducado, pero envió el sobre de todos modos. Sin nota, sin súplica emocional. Solo una invitación de color crema, simple, elegante, con la dirección escrita de su puño y letra. Dentro, Rebecca Lynn Jennings y Anthony Cayero solicitan el honor de su presencia. No había fecha límite para confirmar asistencia. Ni casilla para un acompañante. Solo una línea extra, añadida a bolígrafo debajo del texto impreso: si todavía estás ahí fuera, quiero que me lleves al altar. La selló con dedos temblorosos, la envió por correo y no se lo dijo a nadie, especialmente no a Denise. Porque a pesar de la ira curada y las narrativas superpuestas, algo había cambiado en Rebecca cuando vio esa foto. No vio a un desertor. Vio poder. Y lo quería cerca de ella, aunque no supiera exactamente por qué. Incluso si el hombre de la foto se había convertido en un extraño. Porque ese extraño parecía seguro. Y en un mundo de caos nupcial y manipulación materna, una pizca de certeza era más seductora que cualquier lista de reproducción para el baile padre-hija. Pasaron las semanas. Sin respuesta. Hasta que un solo sobre llegó una mañana. Sin remitente, sin marcas excepto su nombre con esa familiar escritura quirúrgica. Dentro, una tarjeta, blanca y lisa, con 5 palabras. Si voy, nadie puede saberlo. Rebecca sonrió, la guardó en la parte de atrás de su carpeta y no dijo ni una palabra. El cielo esa mañana era de un gris plomizo, del tipo que hace que todo se sienta más pesado de lo que es. Los proveedores se afanaban por el lugar. Floristas ahuecando pétalos, personal de catering revisando los calentadores. Alguien gritando por un alargador perdido como si el destino del universo dependiera de ello. El tío del novio llegó primero, odiosamente temprano, con un blazer azul cobalto con coderas, ya con 2 mimosas encima. A las 10 de la mañana, el aparcamiento parecía una exposición de concesionario. Mercedes, Lexus, algo con puertas de mariposa. Familia, amigos, los sospechosos habituales. Luego, alrededor de las 10:47, un coche negro se detuvo detrás del recinto. No en la rotonda de los invitados, sino en la entrada de servicio. El tipo de llegada que evita los anuncios. Un Lincoln MKS negro mate. Sin placas visibles. Cristales tintados, limpios como una confesión. El conductor no salió. La puerta trasera se abrió lentamente. Mark salió. Y por un momento, solo un momento, el mundo a su alrededor se detuvo. Traje de color carbón, impecablemente entallado, afilado en los hombros y estrecho en la cintura. Sin corbata, solo una camisa blanca planchada, con un botón desabrochado, como si supiera exactamente cuánto aire dejar entrar. Llevaba el pelo corto a los lados, con mechas plateadas deliberadas, no apologéticas. Estaba bronceado, con la postura recta, los ojos como canicas de acero, sin mirar a su alrededor, solo hacia adelante. Detrás de él salió otro hombre. De unos 40 y tantos, quizás de Oriente Medio, bien afeitado, con un traje azul marino y un sutil pin federal en la solapa. Un detalle que la mayoría no notaría, pero un hombre sí lo hizo.
El jefe de seguridad del lugar, un oficial retirado que hacía horas extras, se adelantó ligeramente, escaneando a los dos hombres mientras pasaban por la puerta del personal. No los detuvo, solo hizo un único y respetuoso gesto con la cabeza. El tipo de gesto que los hombres hacen a otros hombres cuando reconocen un rango sin saber por qué. La pareja caminó a lo largo del seto, no hacia la entrada principal con el arco de globos y el cartel de bienvenida, sino por la parte de atrás, cerca del jardín privado. Un fotógrafo levantó su cámara instintivamente, luego se detuvo y le susurró a su asistente: ¿Quién demonios es ese? La noticia se extendió rápidamente. La tía de alguien susurró: parece alguien famoso. Un padrino de boda se quedó mirando y dijo: imposible. De ninguna manera. Incluso Anthony, el novio, se giró desde su posición cerca del altar, entrecerrando los ojos hacia el camino del jardín como si hubiera visto a un fantasma vestido de Armani. Denise, mientras tanto, todavía estaba en la suite de preparación de la novia, felizmente ignorante. Estaba regañando a la maquilladora por un contorno supuestamente desigual. Parezco cansada, se quejó. No se supone que deba parecer cansada el día de la boda de mi hija. La maquilladora resistió el impulso de decir lo que todos los demás pensaban: estás cansada. Llevas cansada desde que él se fue. Rebecca, en una habitación separada, estaba de pie con su vestido, el velo levantado, las manos temblando muy ligeramente. No por nerviosismo por los votos, sino por la anticipación de una sola pregunta: ¿recibió la carta? Y justo cuando la organizadora entró para anunciar 5 minutos para el pasillo, su teléfono vibró. Sin identificador de llamada, solo un mensaje de texto. ¿Lista? Ella exhaló y luego susurró: está aquí. Afuera, Mark y el hombre caminaron lentamente a lo largo del seto hasta que llegaron a la puerta lateral. El socio habló primero. ¿Seguro que quieres hacer esto? Mark no respondió de inmediato. Se ajustó un gemelo estampado con el emblema de su sociedad de cartera, una que Rebecca ni siquiera sabía que existía. Luego dijo secamente: no estoy aquí para demostrar nada. Estoy aquí para llevar a mi hija al altar. El socio asintió. Estaré dentro si necesitas un perímetro. Era mitad broma, mitad en serio. Porque lo que nadie sabía, lo que Denise solo descubriría semanas después, era que el hombre junto a Mark era su cofundador en un fondo de capital de riesgo con contratos federales parciales en tecnología de defensa y energía limpia. Un fondo que lanzaron 2 años antes. Un fondo que ya había devuelto cientos de millones de pesos a sus socios comanditarios. Mark no solo desapareció. Evolucionó. Y el hombre que caminaba a su lado ahora era la prueba viviente de que cualquier mundo que hubiera construido después de su desaparición no solo era estable. Era poderoso. Los invitados habían comenzado a murmurar, a hacer conjeturas en susurros. Antiguos colegas de los días de consultoría de Mark estaban presentes, parpadeando con incredulidad, dándose codazos como colegiales. ¿Es ese Jennings? Imposible. Se desconectó de todo. Oí que dirige operaciones en Europa. Pensé que había muerto. Y entonces, mientras el cuarteto de violinistas comenzaba a afinar, Mark desapareció detrás del seto del jardín con la organizadora, asintiendo en silencio. De vuelta adentro, Denise finalmente captó el borde de los murmullos. Alguien dijo algo sobre un coche negro, sobre él. Se quedó helada, caminó por el pasillo, se asomó y vio el último borde de un traje de color carbón desapareciendo en la sala de procesión. Se le cortó la respiración. 3 años, sin llamadas, sin explicaciones, sin disculpas. Y ahora se había presentado, no con flores, no suplicando, sino con postura, con presencia, y con alguien a su lado que parecía el tipo de hombre al que no interrumpes en una reunión. Denise no habló. Todavía no. Simplemente agarró el borde de su bolso de mano con tanta fuerza que dejó marcas en su palma. Porque ahora el equilibrio de poder había cambiado. Y la ceremonia ni siquiera había comenzado. El silencio que se extendió por la sala de ceremonias no fue dramático. Fue denso, como si el propio sonido hubiera decidido dar un paso atrás por un momento y observar. Todos los invitados se levantaron de sus asientos con obediencia reverente. Sus rostros se volvieron hacia las puertas dobles arqueadas. Las cuerdas comenzaron su delicado crescendo. Pachelbel, por supuesto, predecible, tradicional,
seguro. Y todos esperaban la misma imagen segura, Rebecca, radiante con encaje de marfil, con un brazo enganchado al de Denise, las dos descendiendo por el pasillo en un momento escenificado de solidaridad femenina, unidad, fuerza, la narrativa que Denise había estado puliendo durante meses. Había ensayado su sonrisa para ello, la había practicado en el espejo, pensaba que limpiaría 3 años de preguntas sin respuesta con un solo paseo y una lágrima oportuna. Pero las puertas se abrieron y la historia se desmoronó. No era Denise. Ni de lejos. Allí estaba Rebecca. Postura recta, barbilla levantada, el velo recogido justo detrás de su coronilla. Pero era Mark quien la llevaba del brazo. Silencioso, firme, innegablemente presente. Todas las cabezas en la sala giraron como una coreografía que sale mal. Jadeos, tartamudeos audibles. En algún lugar cerca del fondo, alguien dejó caer un programa. Rebecca dio el primer paso. Mark se movió con ella. Su ritmo acompasado, su rostro ilegible, ni frío, ni orgulloso, simplemente completo. No miró a su alrededor, no escaneó la sala en busca de reacciones. Miró directamente hacia adelante como si ese camino siempre hubiera sido inevitable. Y Denise, ella no respiraba. Estaba de pie cerca del frente, justo a un lado con el cortejo nupcial, agarrando un ramo que ni siquiera recordaba haber elegido. Tenía la boca ligeramente abierta, la sonrisa que había ensayado ahora temblaba en las comisuras como si no supiera si debía morir o fingir, porque él no debería estar aquí. Y si estaba aquí, desde luego no debería estar llevando a su hija al altar. Rebecca no se lo había dicho. Nadie lo había hecho. Ni la organizadora, ni la coordinadora, ni siquiera Anthony, que parpadeó tan fuerte que su lentilla se desplazó visiblemente. La única persona que lo sabía, la única que lo había sabido durante semanas, era la que se lo había pedido. Porque Rebecca se había puesto en contacto después de que aquel sobrellegara. No una, ni 2, sino 3 veces. La última vez, no suplicó. Simplemente le envió una sola frase: si eres el hombre que recuerdo, acompáñame al siguiente capítulo como si volviera a importar. Él respondió con 5 palabras, con una condición: no se lo digas a nadie más. Ahora, aquí estaban. Cada paso resonando en una sala que no solo observaba. Estaba recalibrando. La hermana de Denise se inclinó hacia adelante y susurró: ¿sabías que venía? Denise no respondió. Sus ojos estaban fijos en la mano de Rebecca, enroscada con confianza alrededor del antebrazo del hombre que ambas intentaron borrar. Recordó el chat de grupo ahora, los mensajes, los emojis. Pronto se rendirá. No había sabido que él estaba construyendo un muro, una cláusula legal, una transferencia, un plan de salida a la vez. Y ahora lo estaba atravesando. Rebecca se detuvo justo antes del altar. Se giró, besó a Mark ligeramente en la mejilla. Sin palabras, solo un gesto. Y él soltó su mano como un cirujano que termina la última sutura. Luego caminó hacia el otro lado de la zona de asientos. Tranquilo, imperturbable, el tipo de quietud que irradia poder sin pedir permiso. Anthony se adelantó, tratando de recuperar el momento. Le ofreció el brazo, Rebecca lo tomó. Pero cada cámara en esa sala ya había capturado la imagen que importaba: la hija, el hombre desaparecido, la exesposa, pálida y parpadeante, agarrando flores de seda como si pudieran despertarla. El oficiante tropezó ligeramente en su línea de apertura. Queridos, amados, estamos reunidos. Se aclaró la garganta. Denise se sentó de golpe. No lloró, no gritó, no tuvo que hacerlo. Porque en ese momento, todos vieron lo que ella no vio. Mark no había regresado para reconciliarse. Había regresado para reclamar su dignidad. No con palabras, no con espectáculo, sino con presencia. Y a partir de ese momento, nada de lo que ella dijera sobre él, ninguna historia, ninguna acusación, ningún giro sería más fuerte que la imagen de su hija eligiéndolo a él para el momento que más importaba, y haciéndolo en silencio. Para cuando se sirvió el postre, Denise había recuperado el equilibrio, o al menos lo que quedaba de él. El vino ayudó, al igual que los cumplidos. Los invitados, ajenos al terremoto visual anterior, habían vuelto al murmullo habitual posterior a la ceremonia, adulando el vestido, comentando la lista de reproducción,
fingiendo no juzgar las opciones de carne. Denise se aferró a esas conversaciones como a balsas salvavidas. Se rió demasiado fuerte de la historia del padre del novio. Se ajustó el collar cada 10 minutos, como si las perlas pudieran reposicionar la narrativa. Pero en su mente, lo único que se repetía en bucle era ese pasillo. Rebecca. Sin aviso, sin explicación, solo un silencio que de alguna manera lo decía todo. Aún así, le quedaba un arma. El micrófono. Había estado planeando el brindis durante semanas. Lo escribió en 2 formatos, divertido y sincero, y eligió este último cuando su hermana dijo que la hizo llorar de una buena manera. Se suponía que este sería el momento en que reclamaría la gracia, la madre amorosa que se eleva por encima de todo, extendiendo una rama de olivo al hombre que técnicamente no había sido declarado legalmente muerto, pero que ciertamente había sido elogiado socialmente. Le hizo una señal de J. Él asintió. Cortó la música. Clink, clink, clink. La multitud se calló. Se puso de pie en la mesa principal, copa de vino en mano, con una sonrisa cuidadosamente calibrada, suave, emotiva, pulida. El tipo de sonrisa que dice, he pasado por un infierno, pero hoy elijo el amor. Hola a todos, comenzó, con la voz entrecortada. Solo quería decir unas pocas palabras. Ha sido un día hermoso lleno de tanta alegría, viendo a mi hija entrar en este nuevo capítulo. Es el sueño de toda madre. Asentimientos educados. Rebecca levantó la vista de su plato, a la defensiva. Y sé, continuó Denise, cambiando sutilmente de tono, que hoy ha habido algunas sorpresas. Risas, vacilantes, pero presentes. Ella insistió. Una de esas sorpresas fue ver a alguien que no habíamos visto en mucho tiempo. Alguien que, a pesar de todo, se presentó hoy, y quiero tomar un momento para reconocerlo. Sus ojos recorrieron la sala y encontraron a Mark. Estaba sentado 2 mesas más atrás, junto a un hombre que nadie podía identificar. El mismo de antes, todavía inexpresivo, todavía bebiendo agua como un detalle en un perímetro de seguridad. Quiero levantar una copa, dijo Denise, sosteniendo la suya más alto, por el hombre que regresó para ser padre de nuevo. Silencio. Mark no se movió, no levantó su copa, ni siquiera parpadeó. Miró a través de ella. El silencio se alargó. Denise, todavía sonriendo, se volvió hacia los invitados. Por las segundas oportunidades, dijo, tratando de evitar que su voz temblara. Y fue entonces cuando Rebecca se puso de pie. Sin micrófono, solo ella. Golpeó su copa con el lado de su tenedor. Un sonido agudo, deliberado, más claro que el de Denise. Hola, dijo. No planeaba decir nada, pero ya que estamos reconociendo a las personas que hicieron posible el día de hoy, miró a Mark, luego de nuevo a la multitud. Quiero agradecer a mi padre. Denise se quedó helada. Rebecca continuó. No solo por estar aquí o por llevarme al altar, sino por algo más. Pausa. Por protegerme de maneras que no entendí hasta ahora. Una onda recorrió la sala. Un cambio emocional tan sutil que no derribó nada, pero dejó los centros de mesa temblando. La sonrisa de Denise se resquebrajó. Rebecca levantó un papel doblado. Algunos de ustedes saben que cuando estaba solicitando la admisión a la escuela de posgrado, las cosas se complicaron. Me dijeron que no había suficiente en el fondo, que tendríamos que esperar. Que el momento simplemente no era el adecuado. Algunos asintieron. Bueno, resulta que esa no era toda la historia. Desdobló el papel. Esta es una carta del administrador de un fideicomiso privado que ha estado en vigor desde que tenía 19 años. Uno que nunca supe que existía. Hizo una pausa, su voz de repente más suave. Hoy me enteré de que ese fideicomiso está totalmente financiado para la educación, para la salud, para mi futuro. Susurros. Y fue financiado por mi padre. Silenciosamente, por completo. Una lenta inhalación de Denise. Rebecca se giró, finalmente mirando directamente a su madre. No me lo contaron. Él no se jactó. No lo usó para negociar amor. Simplemente se aseguró de que yo estaría bien. Sin importar lo que me dijeras sobre él.
La mano de Denise, todavía sosteniendo la copa de vino en alto, comenzó a temblar. Mark permaneció sentado, inmóvil, como un monumento abandonado después de una batalla que la gente fingía que nunca había ocurrido. Rebecca levantó su copa hacia él. Por el hombre que me protegió antes de que supiera que necesitaba protección. Clink, dijo ella. El DJ no puso la música. Nadie se movió. Denise se quedó allí, con los brazos todavía medio levantados, una sonrisa en su rostro y fuego detrás de sus ojos, pero sin aplausos, sin eco, solo silencio. Bajó la copa. Y por primera vez ese día, pareció pequeña. Porque ningún brindis puede anular la elección de una hija. Y ninguna actuación puede competir con la verdad, dicha claramente. Delante de todos a los que intentaste convencer de lo contrario. Ella había querido enmarcar el regreso, pero el marco se rompió y la pintura se eligió a sí misma. Comenzó de manera inocente, solo una publicación en Instagram. El novio de una dama de honor, que apenas conocía a nadie y se había aburrido soberanamente toda la noche, tomó una foto durante la procesión. No intentaba crear drama ni misterio. Simplemente pensó que era genial que la novia caminara hacia el altar con un tipo que parecía un villano de Bond que decidió convertirse en monje. El pie de foto decía, el padre de la novia hizo un movimiento fantasma, apareció como la realeza. Nadie lo vio venir. Poder en silencio. La foto en sí no era perfecta. Ligeramente borrosa, a medio paso, el vestido de Rebecca capturando la luz del sol, Mark con su traje de color carbón, la mandíbula apretada, la postura erguida, una sola mano guiándola con el tipo de cuidado sutil que no pide atención. La exige. Pero esa imagen encendió algo. Para cuando se cortó el pastel, tenía 3,200 me gusta, en su mayoría amigos de amigos. Luego, alguien la volvió a publicar en X, etiquetándola, ¿es este Mark Jennings de Proton Capital? Pensé que había desaparecido. Y fue entonces cuando se propagó. A medianoche, la sección de comentarios se había convertido en una investigación en vivo. Espera, ¿es ese Mark Jennings? No abandonó a toda su familia. ¿Qué va, tío? Yo trabajé en Proton. Era brillante, pero callado, y de repente, desapareció. Ese hombre no está arruinado. Mira el reloj. Un Patek de oro rosa. La forma en que está de pie, ese es un hombre que es dueño del silencio. Alguien desenterró una foto de una conferencia de 2015, una ponencia en Lisboa. La misma barbilla, los mismos ojos. Pero el hombre en la foto de la boda se veía más afilado, no más viejo, más afilado, como si la soledad hubiera sido menos un retiro y más una forja. Luego vino el molino de rumores de LinkedIn, a pesar de que su perfil había sido borrado. Un asociado junior de un think tank de tecnología limpia en DC publicó anónimamente en un foro, el fundador de mi firma solía referirse a este misterioso MJ como su primer patrocinador. Dijo que lo dejó todo y todavía financia operaciones desde un fideicomiso privado. La especulación se disparó. A las 3 de la madrugada, 2 sitios de cotilleos financieros lo habían recogido. Acaba de protagonizar este ex consultor la reaparición más genial en la historia de las bodas. ¿Dónde ha estado Mark Jennings durante 3 años? ¿Y qué pasa con el socio en la sombra? El segundo artículo incluía un zoom borroso del acompañante de Mark en la boda. Traje azul marino, pin sutil, rostro serio como una piedra, y eso fue suficiente para que el hilo de Reddit explotara. Ese es un pin federal. De bajo nivel, pero real. Creo que es la marca de un subcontratista del Departamento de Defensa. Ahora está en tecnología de defensa. Este tipo abandonó toda una identidad y volvió por un día y aún así hizo que todos los demás padres parecieran que olvidaron usar calcetines. Mientras tanto, la organizadora de bodas de Rebecca fue inundada de mensajes directos. ¿Quién era el padre? ¿Por qué era un secreto? ¿Hablarían con Vanity Fair si se lo pidieran? No respondió, porque al amanecer, la historia ya no era suya para moldear. Pertenecía al algoritmo. De vuelta en la recepción, mientras las luces se atenuaban y los invitados se marchaban con bolsas de regalo y copas de prosecco a medio terminar, Mark ya había desaparecido de nuevo. Sin largas despedidas. Sin despedidas espectaculares. Se deslizó por la puerta lateral de la misma manera que había entrado.
Silenciosamente, metódicamente, como si nunca hubiera estado allí. Pero su sombra permaneció. La tía del novio llamó a su marido esa noche y le dijo, ¿te acuerdas del ex de Denise? Ahora es otra cosa. El marido no preguntó qué significaba eso. Simplemente asintió, como hacen la mayoría de los hombres cuando saben que otro hombre ha reclamado su propio mito. Y Denise, ella no durmió. Navegó y navegó y navegó hasta que vio un retweet de una cuenta menor de capital de riesgo. Alguien a quien no seguía, alguien a quien nunca había conocido, etiquetando la ahora viral foto de la boda con solo 6 palabras, no se fue, solo estaba construyendo en otro lugar. Para entonces, tenía más de 18,000 me gusta, y no podía dejar de mirarla. Porque el hombre que había pasado años borrando no había necesitado corregirla. Había dejado que una sola imagen, solo una, hablara por él. Y en un mundo adicto al ruido, eso era poder. La música se había desvanecido hasta convertirse en un zumbido de fondo. La última porción de pastel, intacta. En algún lugar detrás de la carpa, un padrino de boda vomitó en los arbustos. Nadie se dio cuenta. El personal comenzó a desmontar las guirnaldas de luces, a recoger las velas a medio consumir, a desechar las pequeñas ilusiones de perfección a las que se aferran las bodas. Rebecca estaba en la pista de baile, riendo con Anthony. Sin velo, con el pelo suelto. Su postura había cambiado, más ligera, menos ensayada. Mark lo vio desde la distancia, de pie justo fuera de la puerta enrejada que daba al jardín, solo bajo un dosel de tenues luces de hadas y hojas susurrantes. No bebió champán, no jugueteó con su reloj, simplemente se quedó allí, quieto, observando una vida que ya no lo necesitaba, pero que finalmente lo veía. Denise lo encontró allí. Caminó lentamente, con el bolso en la mano, el dobladillo del vestido rozando la hierba húmeda. Los tacones que había jurado que eran lo suficientemente cómodos para todo el día comenzaban a traicionarla. Como todo lo demás. Se detuvo a unos metros detrás de él. Sin palabras al principio. Él no se giró. No ofreció la cortesía del reconocimiento. Así que ella se dio permiso. Realmente te convertiste en alguien, dijo en voz baja. Su voz era suave, insegura, como alguien que prueba una teoría que no cree del todo, pero quiere ver demostrada. Mark giró la cabeza ligeramente, no del todo, solo lo suficiente para que la luz del jardín le diera en el borde de la mandíbula. No, dijo, y finalmente se giró para mirarla. Su mirada era afilada, cansada, pero limpia. Ni enojada, ni engreída. Simplemente, por fin abriste los ojos. Ella se estremeció, porque en el fondo sabía que era verdad. Pensaba que había construido la historia. La víctima del marido fantasma, la valiente matriarca, la devota madre soltera. Pero lo único que había hecho era narrar un silencio que no le pertenecía. Denise desvió la mirada por un momento. Inhaló como si fuera a intentarlo de nuevo, a decir algo ingenioso, algo sincero, quizás incluso a preguntar, pero él ya se estaba yendo. No rápido, simplemente a paso firme. Como si no le debiera más de lo que ya le había dado. Como si lo hubiera dicho todo con la forma en que se había presentado. No por ella, sino por la hija que había tomado su propia y silenciosa decisión. Denise se quedó helada, con el bolso colgando inerte a su lado, el rímel rígido bajo sus ojos. Las luces del jardín parpadearon con el viento. Sus tacones se hundieron ligeramente en la tierra. Nadie vino a buscarla. Nadie siquiera notó que se había ido. Mark pasó junto al camión de Catherine, el camino de salida, el puesto de aparcacoches. El hombre de antes, su socio de negocios, ya esperaba cerca del coche negro. Mark no habló, solo asintió. Subió. La puerta se cerró con un clic ahogado, del tipo que no anuncia una partida. Termina un capítulo. El coche se alejó en silencio. Y por primera vez en 3 años, Denise se dio cuenta de que no lo había perdido en la boda. Lo había perdido mucho antes. Y él no había vuelto para ser reclamado. Volvió para que su hija pudiera ver quién era él realmente. Y luego se fue. No con amargura, no con rabia, sino con la única moneda que ella nunca aprendió a gastar sabiamente, el carácter definitivo.